¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de qué hacer cuando la llanta se queda pegada y qué hacer también para que no vuelva a pasar. Lo más común es que cuando quites la llanta salga fácil, así como esta forma, pero hay veces en que no sale la llanta. Aquí se nota, ya está muy sucia, que lleva meses de uso. Hay que golpearle de este lado, golpeas así con las dos manos y le vas dando vuelta. Hay veces en que me ha tocado más en la parte de atrás de que le echo todo el afloja todo, no reacciona el afloja todo, le doy derrapes, le quito las tuercas y lo ruedo así varios kilómetros y no se afloja. Entonces en esta ocasión sí salió así de esta forma, pero hay veces en que ni así sale. El problema está acá. Ahorita te digo qué hay que hacer para corregirlo para que no te vuelva a pasar, si es que ya te pasó. Ya en esta llanta es del que le di, lo rodé sin tuercas, sin birlos, y hay que pegarle con un martillo. Entre más grande sea el martillo es mejor. Hay veces en que no funciona así, no sale, y entonces en ese caso hay que conseguirse un marro. Entre más grande sea el marro es mejor. No es lo correcto, pero pues hay veces en que se tiene que usar la violencia, ya sería la última opción. Y así sin fuerza, sin tanto esfuerzo, se sale la llanta sin tanto problema. Ahora que se te agarra en carretera y no tienes un marro o un martillo a la mano, puedes usar el mismo neumático de refacción pegándole así, o si no también puedes meterte debajo del carro y darle patadas, aunque no es muy seguro porque como estás con el gato se puede caer el carro encima. Hay que conseguirse una lija de grano grueso. Yo de por sí el que tengo aquí a la mano es una de medida 80, de grano 80, que es el que de por sí uso. Ya con esto hay que lijarle aquí en esta parte de en medio. Es un tanto laborioso, tardado, tedioso, pero pues es lo que lo que soluciona el problema. Nada más hay que hacerlo por todos lados, hay que cumplir la circunferencia total de esta parte. Y así ya con esto ya no te va a volver a suceder, o al menos va a tardar mucho tiempo en que te vuelva a suceder. Ya que hayas terminado esa parte de ahí, hay que hacerlo también en los orificios pequeños donde va a hervir, lo que no influye mucho, pero pues sí influye. Y es hacer exactamente lo mismo. Ya sea que lo hagas así en seco o también que le vayas metiendo un poco de agua mientras vas lijando, que es un poco mejor, pero pues se puede hacer en seco también. Lo tendrías que hacer en los cuatro, obviamente, en los cuatro para que esté todo parejo. Esto aquí, en este ejemplo, lo hice con agua, un poco de agua, ya sea que vayas metiendo la lija en el agua o el agua lo vayas echando así también en partes. De cualquier forma es igual. Ya que hayas terminado, que esto es lo más laborioso, pero pues ya que hayas por fin terminado esta parte, hay que darle un último repaso en el medio, en el centro del ring o llanta. Y ya que hayas terminado, y a partir de aquí ya sería todo opcional. En esta primera opción es secar bien el ring y pintarlo. En esta parte de acá tendrías que usar el color del que esté tu llanta o tu ring o tu aro, como le digan en tu país. En este caso es de fierro, pero pues también se puede hacer con los de aluminio. Si es de aluminio es con más suavidad porque casi no pasa, pero también me ha pasado con los de aluminio, pero es mucho más raro. Entonces nada más esta primera opción sería pintarlo así como estaba, del color original que trae de tu aro o tu ring. Si ya pintaste el aro o el ring, también tendrías que pintar la contraparte donde se embona, ya sea la parte de adelante o en la parte de atrás. En este ejemplo es el tambor o campana, que tendrías que pintarlo bien, que si ocupas una pintura que resiste las altas temperaturas es mucho mejor. Previamente tendrías que lijarlo para que asiente bien la pintura, para que se amarre bien la pintura. Ya la siguiente opción es usar algún tipo de aflojatodo en la parte de acá, ya sea adelante o en la de atrás también, pero así queda mucho mejor si es que no vas a pintar. Así es como llegamos al final de este video. Te invito a que le des like, a que te suscribas si aún no lo has hecho y que comentes si te ha pasado o si no te ha pasado y cómo lo solucionaste. Ya por último te digo que es importantísimo lijar esta parte de acá que estamos viendo, ya sea en la parte de adelante o en la parte de atrás, el valero donde se soporta, donde se empalma el ring o el aro.